Bienvenidos todos a Audio Lectura Cristiana. En esta ocasión leeremos un sermón titulado La intercesión, deber de todo cristiano. George Whitefield nos recuerda que la vida de oración no se limita a pedir por nuestras propias necesidades. El cristiano verdadero está llamado a interceder por hermanos en la fe, por los ministros, por los gobernantes e incluso por los enemigos. En estas palabras poderosas, Whitefield nos exhorta a vivir una fe que no se encierra en sí misma, sino que busca el bien de todos a través de la oración constante. Acompáñanos en esta edificante audiolectura. Esperamos sea de gran bendición para todos. Dicho esto, amados hermanos, comencemos. Hermanos, orad por nosotros. Primera de Tesalonicenses 5:25. Si preguntamos por qué hay tan poco amor entre los cristianos, por qué la característica misma por la cual todos deberíamos saber que somos discípulos del Santo Jesús está casi desterrada del mundo cristiano, encontraremos que en gran medida se debe a un descuido o a una ejecución superficial de esa excelente parte de la oración, la intercesión, o implorar la gracia y misericordia divina en favor de los demás. Algunos olvidan este deber de orar por los demás, porque rara vez recuerdan orar por sí mismos, e incluso aquellos que son constantes en orar a su Padre que está en los cielos, son a menudo tan egoístas en sus discursos al trono de la gracia, que no amplían sus peticiones por el bienestar de sus hermanos cristianos como deberían, y por lo tanto no alcanzan esa caridad cristiana, ese amor sincero hacia sus hermanos, al que su sagrada profesión los obliga a aspirar, y sin el cual, aunque donaran todos sus bienes para alimentar a los pobres, e incluso dieran sus cuerpos para ser quemados, sin embargo, no les aprovecharía nada. Siendo estas cosas así, a partir de las palabras del texto, aunque originalmente pretendí que fueran más limitadas, intentaré mostrar, primero, que es deber de todo cristiano orar por los demás tanto como por sí mismo. En segundo lugar, muestra por quién debemos orar y cómo debemos hacerlo. Y, en tercero, ofreceré algunos motivos para animar a todos los cristianos a abundar en este gran deber de la intercesión. Primero, intentaré demostrar que es deber de todo cristiano orar por los demás, así como por sí mismo. Ahora bien, la oración es un deber fundado en la religión natural. Ni siquiera los paganos la descuidaron, aunque muchos cristianos paganos entre nosotros sí lo hacen. Es tan esencial para el cristianismo que, con la misma razón, se podría esperar encontrar a un hombre vivo sin aliento, como a un verdadero cristiano sin el espíritu de oración y súplica. Así, tan pronto como San Pablo se convirtió, he aquí que ora, dice el Señor Todopoderoso. Y así será con cada hijo de Dios, tan pronto como lo sea. La oración, siendo verdaderamente llamada el clamor natural del alma recién nacida. Porque en el corazón de cada verdadero creyente hay una tendencia celestial, una atracción divina, que lo lleva tan sensiblemente a conversar con Dios, como la piedra imán atrae a la aguja. Un profundo sentido de su propia debilidad y de la plenitud de Cristo, una fuerte convicción de su corrupción natural y de la necesidad de la gracia renovadora. No les permitirá descansar de clamar día y noche a su Redentor Todopoderoso, para que la imagen divina que perdieron en Adán pueda, a través de su mediación todopoderosa y la operación santificadora de su bendito Espíritu, ser comenzada, continuada y completamente perfeccionada, tanto en sus almas como en sus cuerpos. Así de fervientes e insistentes son todos los cristianos sinceros al orar por sí mismos. Pero al no tener un sentido tan vivo, duradero y profundo de las necesidades de sus hermanos cristianos, suelen ser demasiado negligentes y deficientes en sus oraciones por ellos. En cambio, si el amor de Dios se derramara abundantemente en nuestros corazones, y si amáramos a nuestro prójimo como nos amó el Hijo de Dios, nuestro Salvador, según su mandato y ejemplo, no podríamos sino ser tan insistentes por su bienestar espiritual y temporal como por el nuestro, y desear y esforzarnos con tanto fervor que otros compartan los beneficios de la muerte y pasión de Jesucristo como nosotros. Que nadie piense que este es un grado poco común de caridad, un alto grado de perfección que no todos pueden alcanzar, porque si a todos se nos manda amar a nuestro prójimo, es decir, a cada hombre, como a nosotros mismos, es más, dar la vida por los hermanos,
Entonces, es deber de todos orar por sus prójimos tanto como por sí mismos, y mediante todos los actos y expresiones posibles de amor y afecto hacia ellos, en todo momento, mostrar su disposición, incluso a dar la vida por ellos, si alguna vez agradara a Dios llamarlos a ello. Nuestro bendito Salvador, así como nos dio ejemplo para que sigamos sus pasos en todo lo demás, también lo hizo especialmente en esto, pues en esa divina, perfecta e inimitable oración, registrada en el capítulo 17 de Juan, que elevó justo antes de su pasión, encontramos pocas peticiones por su propio bienestar, aunque muchas por el de sus discípulos. Y en esa fórmula perfecta que se ha dignado prescribirnos, se nos enseña a decir no mi Padre, sino nuestro Padre, para recordarnos así que siempre que nos acercamos al trono de la gracia, debemos orar no solo por nosotros mismos, sino por todos nuestros hermanos en Cristo. La intercesión es, pues, ciertamente, un deber que incumbe a todos los cristianos. Segundo, a continuación, vamos a considerar por quién debemos interceder y cómo debe cumplirse este deber. Y primero, nuestra intercesión debe ser universal. Quiero, dice el apóstol, que se hagan oraciones, súplicas e intercesiones por todos los hombres. Porque así como la misericordia de Dios está sobre todas sus obras, como Jesucristo murió para redimir a un pueblo de todas las naciones y lenguas, así también debemos orar para que todos los hombres lleguen al conocimiento de la verdad y sean salvos. Muchas promesas preciosas se hacen en las sagradas escrituras, que el Evangelio se difundirá por todo el mundo, que la tierra será cubierta con el conocimiento del Señor, como las aguas cubren el mar. Y por lo tanto, es nuestro deber no limitar nuestras peticiones a nuestra propia nación, sino orar para que todas esas naciones, que ahora viven en tinieblas y en la sombra de la muerte, tengan el glorioso Evangelio brillando sobre ellas, así como sobre nosotros. Pero no necesitan que nadie les enseñe esto, ya que ustedes mismos han sido enseñados por Dios y por Jesucristo mismo a orar para que venga su reino. Parte del significado de esta petición es que los caminos de Dios sean conocidos en la tierra y su salud salvadora entre todas las naciones. 2. Además de orar por todos los hombres, según la regla de San Pablo, debemos orar por los reyes, en particular por nuestro actual soberano, el rey Jorge, y todos los que están bajo su autoridad, para que podamos vivir vidas tranquilas, con toda piedad y honestidad. Porque si consideramos cuán pesada es la carga del gobierno y cuánto depende el bienestar de cualquier pueblo del celo y la conducta piadosa de quienes lo gobiernan, si consideramos los muchos peligros y dificultades a los que están expuestos los gobernantes por su posición y las continuas tentaciones a las que están sometidos por el lujo y la autocomplacencia, no solo sentiremos compasión, sino que oraremos por ellos, para que quien preservó a Esther, David y Josías, sin mancha del mundo, en medio de la grandeza de una corte, y dio éxito a sus designios, también los preserve santos e irreprensibles, y prospere todas las obras de sus manos. Pero, en tercer lugar, deben, de manera más especial, orar por aquellos a quienes el Espíritu Santo ha puesto como supervisores sobre ustedes. Esto es lo que San Pablo ruega una y otra vez a las iglesias a las que escribe. Dice en el texto: Hermanos, oren por nosotros. Y nuevamente, en su epístola a los Efesios, orando siempre con toda súplica. Y también por mí, para que al abrir mi boca pueda declarar con valentía el misterio del Evangelio. Y en otro lugar, para expresar su fervor en esta petición y la gran importancia de sus oraciones por él, insta a la Iglesia a esforzarse, o, como significa la palabra original, estar en agonía, junto con él en sus oraciones. Y ciertamente, si el gran San Pablo, ese instrumento escogido, ese favorito del cielo, necesitaba las oraciones más insistentes de sus conversos cristianos, mucho más necesitan los ministros ordinarios del Evangelio de la intercesión de sus respectivos rebaños. Y no puedo sino insistir de manera más especial en esta parte de su deber, por ser un asunto de suma importancia. Pues, sin duda, a muchos se les niega con frecuencia mucho bien por descuidar la oración por sus ministros, el cual habrían recibido si hubieran orado por ellos como debían. Sin mencionar que la gente a menudo se queja de la falta de pastores dirigentes y fieles.
Pero ¿cómo merecen buenos pastores quienes no oran fervientemente a Dios por ellos? Si no oramos al Señor de la mies, ¿podemos esperar que envíe obreros a su mies? Además, ¿qué ingratitud es no orar por sus ministros? Pues, ¿acaso velarán y trabajarán en la palabra y la doctrina por ustedes y por su salvación, y no orarán ustedes por ellos a cambio? Si alguien les concede favores físicos, consideran justo, apropiado y un deber ineludible orar por ellos. ¿Y no serán recordados en sus oraciones quienes alimentan y nutren sus almas a diario? Añadan a todo esto que orar por sus ministros será una prueba manifiesta de su creencia, de que, aunque Pablo plante y Apolos riegue, es solo Dios quien da el crecimiento. Y también descubrirán que es el mejor medio para promover su propio bienestar. Porque Dios, en respuesta a sus oraciones, puede impartirles una doble porción de su Espíritu Santo, mediante la cual estarán capacitados para impartirles mayor conocimiento espiritual y para usar la palabra de verdad con mayor destreza. Si los hombres observaran constantemente esta instrucción, y cuando sus ministros oraran a Dios en su nombre, le suplicaran humildemente que concediera todas sus peticiones, o, cuando les hablaran en nombre de Dios, oraran para que el Espíritu Santo descendiera sobre todos los que escuchan la palabra, veríamos un efecto positivo más visible de su doctrina y un mayor amor mutuo entre los ministros y su pueblo, porque las manos de los ministros serían entonces sostenidas por la intercesión del pueblo, y éste jamás se atrevería a vilipendiar ni difamar a quienes son objeto constante de sus oraciones. 4. Además de nuestros ministros, nuestros amigos reclaman un lugar en nuestras intercesiones, pero no debemos conformarnos con orar por ellos en términos generales, sino adaptar nuestras oraciones a sus circunstancias particulares. Cuando Miriam fue afligida por la lepra que Dios le había dado, Moisés clamó y dijo, Señor, sánala. Y cuando el noble acudió a Jesucristo en favor de su hija, dijo, Señor, mi hijita está a punto de morir. Te ruego que vengas y la sanes. De igual manera, cuando nuestros amigos se encuentren en circunstancias aflictivas, debemos esforzarnos por orar por ellos, prestando especial atención a esas circunstancias. Por ejemplo, está enfermo un amigo. Debemos orar para que, si es la voluntad de Dios, no sea para morir, sino que de lo contrario, le conceda la gracia de recibir su visitación, para que, después de esta vida dolorosa, pueda morar con Él en la vida eterna. ¿Tiene un amigo dudas sobre un asunto importante? Debemos presentar su caso ante Dios, como Moisés hizo con las hijas de Zelofehad, y orar para que el Espíritu Santo de Dios lo guíe a la verdad y le dé la dirección oportuna. ¿Está necesitado? Debemos orar para que su fe nunca flaquee y para que, a su debido tiempo, reciba alivio. Y en todos los demás casos, no debemos orar solo por nuestros amigos en general, sino adaptar nuestras peticiones a sus sufrimientos y aflicciones particulares. De lo contrario, tal vez nunca pidamos lo que nuestros amigos más necesitan. Hay que confesar que un procedimiento así obligará hasta algunos a menudo a romper con las formas que usan. Pero si nos acostumbramos a ello y tenemos un sentido profundo de lo que pedimos, los más analfabetos querrán palabras adecuadas para expresarse. En las Sagradas Escrituras encontramos muchos ejemplos nobles del éxito de este tipo de intercesión particular, pero ninguno más notable que el del siervo de Abraham, en el libro del Génesis, quien, al ser enviado a buscar esposa para su hijo Isaac, oró de forma muy particular por él. Y la continuación de la historia nos informa cuán notablemente respondida fue su oración. Y si los cristianos oraban ahora por sus amigos de la misma manera particular y con la misma fe que el siervo de Abraham por su amo, sin duda recibirían, en muchos casos, respuestas visibles y tendrían tantas razones para bendecir a Dios por ellos como él. 5. Así como debemos interceder por nuestros amigos, de igual manera debemos orar por nuestros enemigos. Bendecid a los que os maldicen, dice Jesucristo, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Mandatos que impuso con la mayor firmeza con su propio ejemplo. En la agonía y los dolores de la muerte, oró incluso por sus asesinos. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Hay que confesarlo, es un deber difícil, pero no impracticable, para quienes han renunciado a las cosas de esta vida, de un amor desmesurado del que surgen todas las enemistades, y que, conociendo los terribles males que se denuncian contra quienes ofenden a los pequeños de Cristo,
Pueden, con verdadera compasión y conscientes del peligro que corren, orar por aquellos que les ofenden. 6. Por último, y para concluir este punto, debemos interceder por todos los que están afligidos de alguna manera en mente, cuerpo o estado, por todos los que desean y necesitan nuestras oraciones, y por todos los que no oran por sí mismos. Y ay, ojalá todos los que me escuchan dedicaran un tiempo cada día al debido cumplimiento de este deber tan necesario. Para ello, ahora procederé. Punto 3. Mostrar las ventajas y ofrecer algunas consideraciones para animarles a practicar la intercesión diaria. Primero, llenará sus corazones de amor mutuo. Quien intercede con entusiasmo ante el trono de la gracia por toda la humanidad, no puede sino llenarse en poco tiempo de amor y caridad hacia todos. Y el ejercicio frecuente de su amor de esta manera ensanchará insensiblemente su corazón y lo hará partícipe de esa sobreabundante abundancia que está en Cristo Jesús, nuestro Señor. La envidia, la malicia, la venganza y otros temperamentos infernales similares nunca podrán albergar por mucho tiempo en el corazón de un intercesor misericordioso, sino que se llenará de gozo, paz, mansedumbre, paciencia y todas las demás gracias del Espíritu Santo. Al presentar con frecuencia las necesidades de su prójimo ante Dios, se compadecerá de ellos, se regocijará con los que se regocijan y llorará con los que lloran. Toda bendición otorgada a otros, en lugar de excitar en él envidia, será vista como una respuesta a su intercesión particular y llenará su alma de un gozo inefable y lleno de gloria. Por lo tanto, abunda en actos de intercesión general y particular, y cuando te enteres de las faltas de tu prójimo, en lugar de contárselas y exponerlas ante otros, ponlas en secreto ante Dios y pídele que las corrija y las enmiende. Cuando te enteres de un pecador notorio, en lugar de pensar que haces bien en enojarte, ruega a Jesucristo que lo convierta y lo convierta en un monumento de su gracia. No te imaginas la bendita transformación que esta práctica producirá en tu corazón y cuánto crecerás día a día en tu espíritu de amor y mansedumbre hacia toda la humanidad. Pero además, para animarlos a la práctica constante de este deber de intercesión, consideren los numerosos ejemplos en las Sagradas Escrituras de su poder y eficacia. Allí se registran grandes y excelentes resultados de este divino ministerio. Ha detenido plagas, ha abierto y cerrado el cielo, y con frecuencia ha apartado la furia de Dios de su pueblo. Cómo se libró la casa de Abimelech de la enfermedad que Dios envió entre ellos por intercesión de Abraham. Cuando Fineas se levantó y oró, cuán pronto cesó la plaga. Cuando Daniel humilló y afligió su alma e intercedió por la herencia del Señor, cuán pronto fue enviado un ángel para decirle, su oración fue escuchada. Y por mencionar solo un ejemplo más, cómo se reconoce Dios, por así decirlo, abrumado por la importunidad de Moisés cuando intercedía por su pueblo idólatra. Déjame, dice Dios. Esto demuestra suficientemente, casi podría decir, la omnipotencia de la intercesión y cómo podemos, como Jacob, luchar con Dios y mediante una santa violencia, prevalecer tanto para nosotros como para los demás. Y sin duda, gracias a la secreta y constante intercesión de las pocas almas justas que aún quedan entre nosotros, Dios ha perdonado a esta nación miserablemente pecadora. Pues si no hubiera habido algunos fieles como Moisés, que se mantuvieran firmes en la brecha, pronto seríamos destruidos, como Sodoma, y reducidos a cenizas como Gomorra. Pero, para animarlos aún más a este ejercicio de intercesión, consideren que, con toda probabilidad, es una actividad frecuente incluso para los santos glorificados. Pues aunque son liberados de la carga de la carne y restaurados a la gloriosa libertad de los hijos de Dios, como su felicidad no puede ser consumada hasta la resurrección del último día, cuando todos sus hermanos serán glorificados con ellos. No podemos sino pensar que a menudo insisten en suplicar a nuestro Padre Celestial que pronto complete el número de sus elegidos y apresure su reino. Y nos ejercitaremos ahora, los que estamos en la tierra, en esta divina actividad con la gloriosa compañía de los espíritus de los justos perfeccionados, ya que nuestra felicidad reside tanto en la comunión de los santos, en la Iglesia triunfante celestial, no deberíamos interceder con frecuencia por la Iglesia militante aquí abajo y rogar fervientemente que todos seamos uno, así como el Santo Jesús y su Padre son uno,
para que también seamos perfeccionados en uno, para animarlos a esta gran obra de amor. Recuerden que es la obra incesante del santo y exaltado Jesús mismo, sentado a la diestra de Dios, escuchar todas nuestras oraciones e interceder continuamente por nosotros. De modo que quien se dedica constantemente a interceder por los demás, hace en la tierra lo que el Hijo Eterno de Dios siempre hace en el cielo. Imaginen, pues, al elevar sus manos santas en oración unos por otros, que ven los cielos abiertos y al Hijo de Dios en toda su gloria, como el gran sumo sacerdote de su salvación, intercediendo por ustedes, por el mérito absoluto de su sacrificio, ante el trono de su Padre Celestial. Unan entonces sus intercesiones a las suyas, y suplíquenle que, por medio de él, suban como incienso y sean recibidas como un favor fragante, aceptable a la vista de Dios. Esta imaginación fortalecerá su fe, despertará una santa sinceridad en sus oraciones y los hará luchar con Dios, como Jacob, cuando lo vio cara a cara y su vida fue preservada, como Abraham, cuando intercedió por Sodoma, y como Jesucristo mismo, cuando oró, en agonía, con mayor fervor la noche antes de su amarga pasión. Y ahora, hermanos, ¿qué más puedo decir? Ya que Jesucristo mismo les ha enseñado a abundar en amor y en esta buena obra de orar unos por otros. Aunque sean tan miserables, aunque sean tan pobres como Lázaro, se convertirán en benefactores de toda la humanidad. Miles y 20 veces 10.000 serán bendecidos por ustedes. Y después de haber dedicado algunos años a este divino ejercicio aquí, serán trasladados a ese lugar feliz, donde tantas veces han deseado que otros fueran promovidos, y serán exaltados para sentarse a la diestra de nuestro intercesor, todopoderoso, en el reino de su Padre Celestial en la eternidad. Sin embargo, no puedo dejar de insistirles esto de manera especial ahora, porque todos ustedes, entre quienes he estado predicando, con toda probabilidad no me verán más. Pues ahora me voy. Espero que bajo la guía del Santísimo Espíritu de Dios, de ustedes, sin saber qué me sucederá. Por lo tanto, necesito sus más importunas intercesiones para que nada me mueva de mi deber y para que no considere incluso mi vida preciosa para mí mismo, para que pueda terminar mi carrera con gozo y el ministerio que he recibido del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Durante mi estancia aquí, según mi leal saber y entender, no he dejado de declararles toda la voluntad de Dios. Y aunque mi predicación haya sido un sabor de muerte para algunos, confío en que también haya sido un sabor de vida para otros. Y por lo tanto, espero fervientemente que me recuerden en sus oraciones. Por mi parte, las muchas bondades inmerecidas que he recibido de ustedes no me permitirán olvidarlos. Por lo tanto, confío en que desde lo profundo mi clamor llegará a Dios. Y mientras los vientos y las tormentas me azoten, al Señor elevaré mi súplica por ustedes. Porque falta poco tiempo, y todos debemos comparecer ante el tribunal de Cristo, donde debo rendir cuentas rigurosas de la doctrina que he predicado, y a ustedes, de su progreso bajo ella. Oh, que nunca se me pida ser llamado testigo veloz contra ninguno de aquellos por cuya salvación he anhelado y trabajado sinceramente, aunque muy débilmente. Es cierto que algunos me han censurado por actuar con ideas siniestras y egoístas, pero para mí es poca cosa ser juzgado por el juicio humano. Espero que mi mirada sea sincera, pero les ruego, hermanos, por las misericordias de Dios en Cristo Jesús, que oren para que así sea aún más, y que crezca con la gracia en el conocimiento y el amor de Dios, por medio de Jesucristo nuestro Señor. Y ahora, hermanos, ¿qué más puedo decir? Quisiera extenderme mucho más, pues nunca podré expresar plenamente el deseo de mi alma hacia ustedes. Por lo tanto, hermanos, todo lo que es santo, todo lo puro, todo lo honesto, todo lo que es de buen nombre, si hay algún consuelo en Cristo, si hay alguna comunión del Espíritu, si hay alguna esperanza de que comparezcamos para consolarnos mutuamente ante el terrible tribunal de Jesucristo, consideren lo que han oído y lo que sus pastores les han declarado y les declararán, y continúen bajo su ministerio, ocupando su salvación con temor y temblor, de modo que, ya sea que no los vuelva a ver, o que Dios me traiga de regreso en cualquier momento, siempre tenga la satisfacción de saber que su conversación es digna del Evangelio de Cristo.
Casi me convenzo de que voluntariamente podría sufrirlo todo para que, de alguna manera, promoviera la salvación de sus preciosas e inmortales almas. Y les suplico, como última petición, que obedezcan a quienes los gobiernan en el Señor, y estén siempre dispuestos a asistir a su ministerio, como es su deber ineludible. No piensen que deseo exaltarme a expensas del carácter ajeno. Más bien, piensen esto. No debo admirar demasiado la persona de nadie, sino que tengan en alta estima y amor a todos sus ministros, como lo merecen por su obra. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia entre todos los santificados. Que Dios os recompense por todas vuestras obras de fe y vuestros esfuerzos de amor, y os conceda abundar cada vez más en toda buena palabra y obra para con todos. Que Él convierta verdaderamente a todos los convencidos y despierte a todos los que están muertos en delitos y pecados. Que Él confirme a todos los que dudan, y que todos progreséis de un grado de gracia a otro, hasta llegar a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, y así seáis hechos aptos para estar delante de ese Dios, en cuya presencia está la plenitud del gozo, y a cuya diestra hay delicias para siempre. Amén. Amén. Muchas gracias por escuchar Audio Lectura Cristiana. Que el Señor les bendiga, amados hermanos. Hasta la próxima.